Hola, super chicos y chicas de cuarto de ESO, científico. ¿Qué tal, académicos? ¿Cómo va? Han pasado rápidamente las vacaciones, ¿verdad? Bueno, mejor. Eso quiere decir que las habéis disfrutado. Bueno, vamos a seguir con los vectores. Esta semana finiquitamos los vectores, ¿eh? ¿Vale? Con lo que habéis dado tenéis suficiente para primer bachiller. Después de esto haremos funciones que son súper importantes y ya está. Yo creo que ya no dará tiempo a hacer más. Bueno, vamos entonces con esta última parte de los vectores. Vamos a ver las aplicaciones de los vectores. Bueno, mirad, am, varias cosas. Primero, notación. Aquí tenéis un vector, el vector A57, ¿vale? Esto en los libros lo vais a ver simplemente como esto. Es decir, sin la flechita, pero en negrita. Cuando veáis una letra en negrita, por ejemplo, U, ¿vale? En negrita así súper gordita, o V, estos son vectores. ¿De acuerdo? Pueden aparecer escritos así, pueden aparecer escritos con su flechita arriba. Son vectores. En cambio, cuando no están en negrita o cuando no tienen ninguna flecha, por ejemplo esto, o esto, o esto, esto en realidad son los módulos, ¿vale? Se refiere a el módulo, ¿de acuerdo? Vale, por ejemplo, si el vector es el 5, 7, ¿vale? Pues el módulo sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿vale? Lo que sea. Vale, asimismo, tenéis que saber que en física normalmente se prefiere desarrollar el vector poniéndolo así, 5i más 7j, ¿vale? Esto quiere decir, pues 5 unidades en el eje X y 7 unidades en el eje Y. A veces incluso lo veréis así, ¿vale? Esto es lo mismo que el vector 5, 7, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo representamos el vector 5, 7? Bueno, pues, a ver, el vector 5, 7, pues quiere decir que la X es 5, cuando la X es 5, la Y es 7. Entonces el vector 5, 7 tendría la punta aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto es este vector, ¿de acuerdo? Me ha salido más torcido. Bueno, ya está. Este es el vector A 5, 7. A ver, os recuerdo que si pintáis esto, si representáis un punto, esto no es un vector, esto es un punto, ¿vale? Este es el punto P5, 7. Y otra cosa es el vector que tiene origen en el 0 y punta en el 5, 7. Este es el vector V5, 7, ¿vale? Que los físicos suelen escribirlo como 5i más 7j, ¿de acuerdo? Vale, por ejemplo, el vector 3i menos 2j, pues sería el vector cuya x es 3, y es menos 2, tanto estaría aquí. Sería el vector 3 menos 2, o sea, 3i menos 2j, ¿de acuerdo? Vale, bueno. Vamos a ver, aplicaciones de los vectores. Lo vamos a aplicar obviamente a problemas que tienen que ver con la física, que es donde más se utilizan y para eso se inventaron los vectores. ¿De acuerdo? Mirad, aquí tenemos una persona que estira de una maleta trolley con una fuerza de 35 newtons, ¿vale? 35 newtons la fuerza con la que estira, haciendo un ángulo de 60 grados con el suelo, ¿vale? Tenéis aquí el gráfico, ¿vale? No hay problema. ¿De acuerdo? La masa de la maleta, es una maleta que está bastante cargada, vale 10 kilos, el tope. Vale, entonces hay que calcular la aceleración de la maleta, ¿de acuerdo?
Bueno, vas a suponer que la maleta solamente se desplaza en el eje X. Y eso es importante. ¿Vale? Es importante que tengamos claro los ejes. Es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Dónde ponemos los ejes? Los ejes siempre se ponen en la dirección, la X en la dirección del movimiento. ¿Vale? Y la Y, pues obviamente 90 grados. ¿De acuerdo? 90 grados. Así. Entonces aquí tenemos el eje X y el eje vertical Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como mis ejes, mejor dicho, como este vector no va ni en la dirección del eje X ni en la dirección del eje Y, me toca descomponerlo. ¿Y cómo se descompone? Bueno, pues este vector de aquí se descompone por la regla del paralelogramo, ¿vale? Se descompone en estos dos vectores. Son el vector vertical, ¿vale? Lo voy a pintar así, ya que es de aquí donde sale, ¿vale? El vector vertical y el vector horizontal. ¿Vale? Mejor hacerlo con la regla que se vea bien. ¿De acuerdo? Vale, ¿por qué hay que descomponerlo? Repito, hay que descomponerlo porque este vector no está ni en la dirección X ni en la dirección Y, ¿vale? Entonces, yo necesito descomponerlo en dos vectores que conserven la dirección de los ejes. ¿Vale? Muy bien. Si estos son 60 grados, evidentemente aquí también tengo 60 grados. Así que tengo este triángulo. Aquí tengo FI, aquí tengo FX y aquí tengo F, ¿vale? F o F1, ¿de acuerdo? La F son 35 newtons, ¿de acuerdo? Y estos son 60 grados. ¿De acuerdo? Voy a aplicar entonces el coseno. Coseno de 60 grados, ¿qué será? Pues Fx partido 35. ¿Cuánto será el seno? Seno de 60 grados será Fi partido por F. ¿Sí o no? Vale. Es decir, que la Fx es 35 por el coseno de 60 grados. Y la Fi es 35, esto es 35, se me olvidó ponerlo, por el seno de 60 grados. ¿Vale? Si tomáis la calculadora, ¿vale? El coseno de 60 grados son 0,707 y también el seno de 60 grados, no, mentira, es falso, esto que estaba diciendo, esto está mal. A ver, voy a calcularlo, 60 grados coseno es 0,5, ¿vale? 0,5. O sea, el coseno de 60 grados es 0,5 y el seno de 60 grados, a ver, es 0,86. Por lo tanto, la Fx es el 35 por 0,5, son 17,5 newtons. Y la F sub I, pues son 17 por, perdón, 17 no. Uy, ¿cómo estoy hoy? Son 35 por 0,86. Eso es igual a 30,1 newton. ¿Vale? Muy bien. Cuando ya lo tengo descompuesto en los ejes X e Y, entonces ya puedo entonces utilizar las ecuaciones de Newton. ¿Vale?
Vamos a ver, en el eje horizontal tengo Fx, que va a favor del movimiento, y no tengo nada más. Como no hay fricción, porque no hay rozamiento, lo dice, pues no tengo nada que se oponga a avanzar en la dirección del movimiento, en la dirección horizontal. Por lo tanto, esto es igual a masa por aceleración. Entonces, 17,5 es igual a 10 kilos por la aceleración. Y eso quiere decir que la aceleración es 17,5 entre 10. Y eso es igual a, pongo aquí, 17,5 entre 10, pues es 1,75 metros cuadrados. ¿Vale? ¿De acuerdo? Además, me piden la normal, y la normal está en el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Qué es la normal? Bueno, pues fijaros, cuando yo tengo un objeto encima del suelo, el suelo aguanta el objeto. Entonces, la normal es la fuerza con la que el suelo está sujetando al objeto, en este caso la maleta. ¿De acuerdo? Y obviamente para abajo pues estará el peso, masa por gravedad. Además, hemos descubierto del análisis de esta F que hay otra fuerza que es la FI, ¿de acuerdo? Y por lo tanto yo puedo escribir que para arriba la normal más la fuerza I tiene que ser igual al peso. ¿Por qué? Pues porque como no despega, ni sube ni baja, sino que simplemente se mueve en esta dirección, pues ni las fuerzas que van para arriba ganan a las fuerzas que van para abajo, sino que están equilibradas. ¿De acuerdo? Entonces, de esta relación yo saco que la normal es el peso menos Fi. O sea que es igual a masa por gravedad menos 30,1. ¿Vale? Haciendo números, esto sale igual a 10 kilos por 9,8 menos 30,1, es decir, 98 menos 30,1, y esto es igual a, perdón, a ver, la calculadora me traiciona, menos 30,1 son unos 60 newtons, es decir, que el suelo está haciendo una fuerza de 60 newtons para aguantar la maleta, ¿vale? Pues ya está resuelto. Ahora vamos con otro que es un poco más matemático, no es tan físico. Vamos a ver, una barca intenta cruzar un río en línea recta, pero la corriente se lo impide. Calcular el ángulo que debe desviarse para remar en línea recta. Muy bien. Vamos a ver. Este intenta remar en línea recta, pero hay una corriente que se lo impide, ¿vale? Esta corriente es la velocidad del río, VR, ¿de acuerdo? Y como consecuencia de eso, pues se va a desviar, ¿de acuerdo? Se va a desviar, yo que sé, este ángulo alfa, ¿de acuerdo? Obviamente intenta remar en línea recta, pero no puede, ¿de acuerdo? Vale. Esto va a ser la velocidad de la barca, ¿de acuerdo? Vale, básicamente me están pidiendo aquí cuál es el ángulo con el que se está desviando. Muy bien. Bueno, pues como son vectores,
La velocidad del río son 3 en la dirección del eje X, ¿vale? Eje X, eje Y, ¿vale? El eje X es la dirección de la corriente del río, ¿vale? Lo podríamos haber puesto al revés, da igual. Y la velocidad de la barca son 5 en la dirección J, la dirección vertical. ¿De acuerdo? Por lo tanto, V pues será 3i más 5j, porque es la composición de este vector más este vector. ¿Cuál es el ángulo que forman? Bueno, pues el ángulo que forman pues es el ángulo que forman V con VR, que básicamente lo podemos sacar de este triángulo. Esto es VR, esto es V, esto es la V de la barca y esto es VR. Este es el ángulo, ¿vale? Por lo tanto, utilizando el coseno es pues VR partido V, ¿de acuerdo? Y si quisiéramos utilizar el seno, pues sería VB partido V, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a utilizar módulos aquí. ¿Qué es VR? VR son 3. ¿Qué es VB? Es 5. ¿Y qué es V? Pues V es el módulo del vector V, o sea, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso son 9 más 25, que eso es igual, voy a calcular ya la raíz cuadrada de 34. La raíz cuadrada de 34 son, a ver, calculo con la calculadora 5,83. Vale, por lo tanto, si utilizamos el coseno, pues tendríamos que hacer la división de 3 partido 5,83. Eso sería igual a 3 dividido entre 5,83 igual 0,51. ¿Vale? Si utilizamos el seno, tendríamos que hacer la división entre 5 dividido 5,83. Y eso sería igual a 5 dividido 5,83, 0,857, 58. ¿Vale? De aquí podemos sacar el ángulo. Si utilizamos el coseno, pues el ángulo sería el coseno menos 1 de 0,51. ¿Que queremos utilizar el de abajo? Pues tendríamos que hacer lo mínimo repitiendo el proceso con el seno. Podéis elegir cualquiera de los dos caminos, cualquiera de los dos conduce a la misma respuesta. ¿Vale? 0,51, arco coseno, son 59 grados, 34, 59,34. Si hacéis lo mismo con el seno, 0,858 da exactamente lo mismo, 59,34 grados. Da así lo mismo. Podéis elegir. Los dos caminos llevan a la misma respuesta. Eso quiere decir que para
ir en línea recta. Para ir en línea recta, hay que remar 59,34 grados en dirección contraria a la corriente del río, hacia la izquierda, en contra del río. ¿Vale? Y eso es todo. Os he puesto dos ejemplos desarrollados, ¿vale? Y os pondré una serie de ejercicios para practicar esto, parecidos. Y nada, si tenéis alguna duda, ya sabéis, cuidaros mucho.